Chicos, buenas tardes. Vamos a tener una clase más de nuestra materia de seminario de investigación. En esta ocasión vamos a hablar de otro apartado de la tesis, que es la justificación. ¿Qué es una justificación? Hemos oído mucho esa palabra y podemos decir, la usamos cuando en la escuela es muy común que no fui a la escuela, no fui a clases, tráigame un justificante. ¿Qué dice el justificante? El justificante es un papelito muy chiquito que a veces nada más dice el día que faltamos, por qué faltamos y ya. Básicamente la justificación, el concepto de justificación se refiere a eso, a dar una explicación de algo. En este caso de la justificación son las razones de por qué estoy estudiando un tema X. En este caso la justificación de una investigación. La justificación de una investigación es un apartado que va al inicio de la tesis y que tiene mucho que ver con las razones más que nada profesionales. ¿Se pueden emitir las razones personales? Sí, pero primero vamos a ver a qué se refiere esta sección. En este apartado son las razones, los motivos, lo que me llevó a elegir cierto tema. Es muy fácil que a veces nos podamos perder en decir las razones o que ni nosotros mismos sepamos las razones. Por eso, aquí les puse algunas preguntas que los pueden orientar. Si pensamos en justificar nuestro tema, tenemos que responder estas preguntas. ¿Por qué se hace la investigación? ¿Qué voy a aportar yo con mi investigación? ¿A quiénes puedo beneficiar? ¿A quién le pudiera servir? ¿Quién quisiera leer mi trabajo sobre el tema que estoy investigando? Si a mí me dicen, por ejemplo, que su tema es sobre embarazo, pues la verdad a mí ya no me interesa. ¿Por qué? Porque ya los tuve, porque ya estuve embarazada, porque ya me cuidé o no, ya pasó esa etapa. Pero ¿a quién le pudiera interesar entonces? Bueno, pues pudiera ser a las chicas que quieren embarazarse o que están embarazadas. En ese caso sería más pertinente para ellas. La justificación debe ser, yo siempre les digo que es como si alguien les va a comprar su tesis. Alguien se las va a comprar. Entonces, si tú vas a tener 5 minutos con esa persona que te la puede comprar, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo vas a vender esa idea para que te la compren? En este caso, el autor nos dice que debemos de convencer a quienes lo leen en 3 cuestiones específicamente. Abordar una investigación significativa, o sea, realmente mi tema es tan importante que vale la pena leerlo, es pertinente, ¿qué quiere decir? Que es congruente, que es coherente el tema con el objeto de estudio que elegí y con el uso que le pueden dar a mis resultados. ¿Puedo estudiar la inmortalidad del cangrejo? Sí, sí puedo. ¿A quién le va a interesar? Pues a lo mejor no mucha gente. ¿Se pueden usar los datos que salgan de esa investigación? Pues a lo mejor no mucho. Pero en cambio, si me dicen que el tema es sobre los beneficios que tiene una persona para la salud al consumir cangrejo, a lo mejor ahí le interesaría a los chefs, le interesaría a las personas que les gustan mucho los mariscos, a los restaurantes, etcétera. Cuando cambiamos el enfoque de los temas, puede ser que también cambie el resultado, la utilidad. Si yo les dijera, por ejemplo, que voy a estudiar sobre el alma de los adolescentes, híjole, es un tema, para empezar, muy subjetivo. A lo mejor no muchos lo van a creer porque no creen siquiera que existe un alma, pero si yo les digo cómo lidiar con un adolescente en la conducta, bueno, ¿eso a quién le puede interesar? A los papás de adolescentes, a los maestros de adolescentes, incluso a los mismos adolescentes. El tema tiene que ser tan atractivo, tan innovador, incluso en el título, cuando ustedes ven un libro, una revista, a veces con el puro título nos puede atrapar. Entonces, en la justificación debo yo decir qué razones hay para elegir el tema, qué tan importante es, qué tan útil puede ser para ciertas personas y a fin de cuentas, si se puede aplicar o no. Si realmente mi tema va a contribuir a una solución de un problema o puede contribuir a una mejora de una situación.
Las preguntas que nos pueden guiar para este trabajo son, ¿por qué y qué tanto es conveniente llevar a cabo una investigación? En este caso, en la nutrición. ¿Qué de nuevo voy a tener yo en esa investigación? ¿Cuáles son los beneficios que va a tener alguien? O sea, algún sector, algún grupo de personas, ese tema les va a ser muy útil. ¿Cómo es que eso va a pasar? ¿De qué manera voy a aportar? ¿De qué manera voy a innovar? ¿De qué manera, aunque no descubra el hilo negro o la verdad absoluta, algo diferente voy a aportar con esa investigación? Incluso puede servir mi tema para desarrollar o para apoyar o para incluso fomentar alguna teoría. El hecho de que yo tenga una justificación bien argumentada y bien cimentada me da mucha seguridad a la hora de defender el tema. Porque si yo hago un tema que ni siquiera yo estoy segura de por qué lo estoy haciendo, va a ser un tema a lo mejor que con alguien un poquito, no de más conocimiento, pero sí a lo mejor con más información sobre el tema, me va a venir a echar atrás todo lo que he llevado de mi investigación. Alguna de las compañeras comentaba que un tema le llamaba la atención por razones personales, porque le había pasado, porque había visto muy de cerca esa problemática. Esa es una razón muy válida. Yo sé que incluso las razones que ustedes tienen para elegir ciertos temas tienen que ver con razones personales. ¿Se pueden poner aquí? Sí, sí se pueden poner, pero después de incluir las razones profesionales. Primero serán las profesionales y luego las personales. Cuando yo pongo en razones personales el hecho de lo viví o vi que alguien muy cercano a mí padeció de esta enfermedad o sé el sufrimiento que implica y quiero mejorarlo, esa es una razón que la verdad muy pocas personas tienen argumentos para refutarla. ¿Por qué? Porque ante la experiencia propia, pues no hay más que decir. Si así lo veo yo, así lo siento yo, no hay un argumento más válido para eso. La justificación tiene que ser muy clara, tiene que presentar el problema, por qué es viable, qué significa viable, por qué se puede hacer. Si yo digo que mi tema es, voy a estudiar sobre qué caricaturas les gustan a los niños alrededor del mundo, ¿es viable? No, no es tan viable. ¿Por qué? Porque las caricaturas cambian de país a país, de idioma a idioma. Entonces, sería una investigación bastante cara para empezar, porque tendría que viajar a todas las partes del mundo, porque así lo dije. Bastante larga en cuestión de tiempo, porque cuánto me va a llevar viajar, trasladarme, investigar en cada lugar en el que esté. Pero en cambio, si digo, voy a estudiar qué impacto tiene la caricatura de Dora la Exploradora en los niños de 3 y 4 años en la ciudad de Torreón, Coahuila, ¿es más viable? Sí, porque estoy escogiendo una población muy específica, un programa muy específico y un lugar muy específico. Trasladarme en Torreón no será problema. Encontrar una población de 3 y 4 años en Torreón tampoco es problema. Que conozcan a Dora la Exploradora tampoco es problema. Entonces eso quiere decir que es viable, que es pertinente y que es factible. Pertinente y factible significa que va de acuerdo a lo que estamos viviendo. Que es factible, que es muy probable que suceda. Si yo digo, en cambio, que mi tema de investigación es preguntarles a las personas de 60 años qué caricaturas veían a lo mejor cuando tenían 3 o 4 años, es factible no, porque probablemente no se van a acordar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la memoria después de cierta edad empieza a hacer sus estragos. Entonces, la información no va a ser tan fidedigna y obviamente no les puedo preguntar a los papás de esas personas porque probablemente ya no estén en este mundo, entonces no es tan factible, ¿sí? Tenemos que escoger temas que sean viables, que se puedan hacer, que estén de acuerdo a nuestros recursos y a nuestro tiempo. Obviamente hay investigaciones que sí se han hecho a lo largo de muchos años. Hay una en particular que habla sobre la gratificación en los niños. Hicieron un estudio donde pusieron a unos niños en un cuarto solos con un bombón y les dijeron, eran niños entre 3 y 6 años, y les dijeron que si podían esperar un momento a que la persona regresara sin comerse el bombón, le darían otro, les darían otro bombón y tendrían dos si se esperaban.
pero si no, pues entonces nada más tendrían la satisfacción de haberse comido un bombón. Esa investigación se hizo con esos niños y esos niños les hicieron un seguimiento y cuando cumplieron 35 años, estamos hablando más o menos de 30 años después, volvieron a hacer un estudio y vieron cómo la espera, la recompensa a esos adultos les llevó a tener relaciones personales más satisfactorias, matrimonios más duraderos, trabajos más exitosos y satisfacción personal por la vida misma. Y obviamente los niños que se comieron el bombón inmediatamente y que no pudieron esperar, los llevó a lo contrario. Entonces, definitivamente, sí hay investigaciones que pueden ser muy largas, pero tendremos que ver que la de nosotros no puede esperar tanto tiempo. Si lo hacemos con la intención de titularnos y de a fin de cuentas poder tener nuestros estudios concluidos de licenciatura. Cuando hacemos la investigación por gusto, por realmente aportar a los demás, la justificación tiene que estar muy bien cimentada. No podemos hacer investigaciones de 30 años en este momento. Ojalá y sigan en el camino de la investigación y en un futuro digan soy un investigador por gusto y por realmente mejorar la sociedad. Pero ahorita por cuestiones de tiempo, de factibilidad, la intención de su investigación es para efectos de titulación. De todos modos, seguiremos viendo este tema y obviamente estoy dispuesta a atender sus dudas y sus comentarios.